pandemia que se enfrenta actualmente por el COVID-19 sin duda representa uno de los mayores retos para los estudiantes de las universidades, afectando el desempeño de ellos en su vida diaria. ¿Pero qué es el coronavirus? De acuerdo con la página oficial del Gobierno de México, en este caso se trata del SARS-CoV-2, o también conocido como COVID-19, el cual apareció en China en el mes de diciembre del 2020. Básicamente, es una familia de virus que causan enfermedades, desde el resfriado común hasta las enfermedades respiratorias más graves que puedan existir, y afectan desde humanos hasta los animales. Es una enfermedad que se extendió a través del mundo y que fue declarada por la OMS como pandemia global en la que actualmente estamos viviendo. Como podemos ver aquí, estas son las tablas de análisis descriptivo de la encuesta del semestre anterior. Como podemos ver, estas son tablas que se realizaron en el curso de Estadística 1. Como primer tabla está el número de miembros de familia de los estudiantes de las universidades de México. Como segunda tabla tenemos los casos de COVID-19 entre los universitarios, dando como resultado el número de población de 103 estudiantes. En la siguiente infografía, que se realizó en la Estadística 1, se pueden notar los datos que arrojó la encuesta. De los 103 estudiantes, el 52.88% son mujeres y el 47.12% son hombres. En torno a los universitarios de México, en la familia nuclear, un 26.54% fueron los casos de COVID-19 positivos. Cabe mencionar que el 96 universitarios, su principal soporte son ambos padres. E igual mencionamos que los universitarios en su mayoría cuentan con equipo propio y adecuado para recibir la educación virtual adecuada. Por otro lado, nos enfocamos en el número de familiares que hay por estudiante, para determinar si el impacto del problema generalizado por la pandemia está relacionado con la exposición que pudiera tener cada estudiante al haber más familiares por cada uno. Por eso decidimos estudiar las variables que nos permiten conocer el número de integrantes por familia que hay por cada estudiante para basarnos en los factores de exposición al COVID-19 que tiene cada uno. Nuestro objetivo es aplicar la prueba de hipótesis con base a la encuesta aplicada a los estudiantes de las diferentes universidades de México, para poder determinar si el número de promedio de los contagios que hay por estudiante incrementa más en relación con el número de habitantes que hay por estudiante que estuvieron contagiados por COVID-19. Planteamiento del problema. Se desea saber si el número promedio de contagios que hay por estudiante incrementa más en relación con el número de habitantes que hay por estudiante que estuvieron contagiados por COVID-19. Oye, Areli, ¿recuerdas que el semestre pasado, en Estadística de las Empresas 1, hablamos sobre ese tema? Sí, Samari, ya le recuerdo. Me parece que aún conservo los archivos. ¿Qué te parece si el viernes nos reunimos por videollamada y te platico acerca del análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de las diferentes universidades de México? Claro, me parece perfecto. Bueno, ya que estamos aquí, te mostraré mi análisis estadístico aplicado a la prueba de hipótesis sobre la encuesta aplicada a los diferentes estudiantes de las universidades de México. Oh, claro, estoy muy ansiosa por saber. Perfecto, comencemos. Se preguntarán por qué se aplicó la encuesta. Bueno, se aplicó para poder determinar las problemáticas las cuales se enfrentaron los estudiantes en las diferentes universidades de México a causa de la pandemia por el COVID-19. ¿Será que puedo hacer un estudio para saber qué tan cierto o qué tan falso es? Claro que sí, lo podemos probar con el tema de prueba de hipótesis enfocándonos en una variable. ¿Cómo es eso? La prueba de hipótesis consiste en una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población. ¿Y cuáles son las hipótesis que se examinan? Pero antes que nada, mejor vamos al planteamiento del problema, ya que se desea saber si el número de promedio de contagios que hay por estudiantes incrementa más en relación con el número de habitantes que hay por estudiante que estuvieron contagiados por COVID-19. Para esto se tomó una población de 103 estudiantes con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 0.5.
lo cual nuestra muestra promedio fue de 4 habitantes por estudiante, con una desviación estándar del 4.54. Ahora sí, teniendo las bases del problema, te explicaré cuáles son las hipótesis a examinar, las cuales serían la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Te explicaré su significado de cada una. Bueno, la hipótesis, o también llamada HO nula, prácticamente indica que es un parámetro de población, tal como la media, la desviación estándar, entre otras. Es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en el análisis previos o conocimientos especializados. Mientras que la hipótesis alternativa, su abreviación es HA, indica un parámetro de población más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que podrías pensar que es cierto o esperar probar que es cierto prácticamente. Bueno, ahora sigue el paso 1, para determinar la hipótesis nula HO o la hipótesis alternativa HA. HO indica que el número de habitantes promedio es de 4 por estudiante y sería igual a 4 habitantes por estudiante. Mientras que HA dice que el número de habitantes promedio no es de 4 por estudiante y decimos que HA es igual a 4 habitantes por estudiante de igual forma. Pero en este caso sería negativo, entonces sería que no hay 4 habitantes por estudiante. HA nos indica que el número de habitantes promedio no es de 4 por estudiante. Entonces, prosigue determinar el nivel de significancia. Este nivel representa la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera, ya que matemáticamente se puede considerar cualquier valor entre 0 y 1, pero para estudios de pruebas de hipótesis normalmente está entre 0.05 y el 0.1. Dio 100% menos 0.1 dio como resultado el 90% y la prueba de hipótesis de 2 colas. Entonces, haciendo el análisis de prueba de hipótesis, podemos aplicar estas fórmulas para calcular el estadístico de prueba. Entonces, ¿eso ya es todo? Aún no falta determinar si el estadístico cae dentro de la región que hace la hipótesis nula verdadera, y para ello se realizó la siguiente gráfica que permite saberlo. Si nosotros visualizamos el 2.23, nos daremos cuenta que está mucho más adelante de los valores límites de z, que nos haría verdadera la hipótesis nula. Por lo tanto, el estadístico de prueba cae fuera de la región de aceptación de la hipótesis nula. De esta forma se llegó a la conclusión que con una seguridad del 90% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, a la cual nos indica que el número de habitantes promedio no es de 4 por estudiante. Muchas gracias, Arely. Fue muy interesante y de mucha ayuda este ejercicio que realizamos. Ahora ya me quedó más claro y también me quedó claro que en cierta forma cómo ha afectado el COVID a los estudiantes. Qué bueno que te pareció interesante. Ahora ya sabemos cómo realizarlo.